Entonces, esa es la conversión. Cuando ustedes quieren llevar a watts, es un caballo de fuerza igual a 746 watts. En términos eléctricos, ¿cómo podemos definirla? Bueno, aquí está la demostración de la fórmula. Habíamos definido que es el trabajo sobre tiempo, vatios sobre tiempo, pero el trabajo en la carga eléctrica es la carga por el voltaje, la carga Q por el voltaje. Y ahí tenemos que eh, podemos despejar, podemos sacar el voltaje y si nos damos cuenta tenemos Q sobre unidad de tiempo, que es Coulomb sobre unidad de tiempo y eso es el amperio, eso es corriente. Entonces tenemos que corriente es Q sobre T y podemos reemplazar esa fórmula como la que está aquí. Eh, aquí está. Esta es la fórmula, voltaje por corriente. Así nada más en corriente directa. Pero, ¿a qué es igual el voltaje? O a qué, mejor dicho, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si reemplazo aquí corriente, voy a tener que la potencia también es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y en cambio, si reemplazo el voltaje, ¿sí? Tenemos una fórmula, yo voy a tener que voltaje es igual a corriente por resistencia y tengo I cuadrado por R. Entonces, miren, tenemos varias fórmulas que nos dan exactamente el mismo resultado con los parámetros eléctricos de voltaje, de corriente y resistencia. La central, voltaje por corriente, voltaje al cuadrado sobre resistencia y la potencia es igual a I cuadrado sobre R. Normalmente a esta de aquí, más adelante se van a dar cuenta que se llaman potencia de pérdidas cuando se transmite energía. Entonces la potencia, la pérdida se miden en potencia y normalmente se utiliza esa fórmula. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? Ok. Borrar. Ya. Por ejemplo, la potencia en una batería es voltaje sobre corriente, pero es la fuerza electromotriz que se utiliza en la batería, pero es exactamente igual. Entonces, la potencia asociada con cualquier fuente no es simplemente una función de su voltaje. Está determinada por el producto del voltaje y la capacidad de corriente máxima. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes consiguen una fuente de alimentación, no solamente es saber el voltaje. Yo quiero una fuente de 12 voltios como la que estábamos viendo en los problemas ideales. Lo que toda fuente tiene una limitación, una característica importante que es la potencia. Yo quiero una fuente de 12 voltios de 50 vatios. Entonces, ¿cuánta corriente máxima me puede dar? Utilizo la fórmula de potencia es igual a corriente por voltaje, despejando la corriente y sé que esa fuente me va a dar una corriente máxima de tanto valor. Por eso es que todo equipo eléctrico, absolutamente todo equipo eléctrico, viene acompañado de la potencia y el voltaje al menos para calcular la corriente. Otros equipos en la placa viene toda la información. Viene la potencia, viene el voltaje, viene la corriente. Y en los motores hasta el factor de potencia.
Aquí, por ejemplo, tenemos un motor en DC. Voy a hacer la presentación mejor. A ver. Ya. Ahí tenemos un motor en DC. El motor necesita 120 voltios y va a consumir 5 amperios. Entonces, la fuente de energía a la que yo voy a conectar el motor tiene que proveer una potencia que consume el motor. ¿Cuál es la potencia del motor? Pueden calcularla. 600 watts, ¿Cómo la sacaste? multiplicando 120 por 5. Así es, ¿no? Potencia es igual al producto de el voltaje por la corriente. Ahí está. 120 por 5 amperios, 600 vatios. O lo que cuando hablamos del consumo, normalmente lo expresan en kilovatios. El kilovatio es la cantidad en vatios dividido para 1000. Entonces, 600 vatios o 0.6 kilovatios. Normalmente en los equipos van a encontrar en kilovatios, a menos que sea muy pequeño el bateaje y puede reducirse. Ok. Ya, esta es una curva que está presentando en el eje de las Y la corriente en miliamperios y en el eje de las X el voltaje. Entonces, nosotros tenemos, esto se llama una característica corriente de voltaje no lineal en un foco de 75 vatios. Entonces, estas son por curva, porque depende del foco, del material de resistencia del foco. Entonces, en este punto, cuando le damos 120 voltios al foco, va a tener una resistencia que va a requerir una corriente de 625 miliamperios. Ok, entonces, dada la figura, ¿cuál es la resistencia del foco, por ejemplo? Entonces, a 120 voltios, que es esta de aquí, tenemos la corriente, que es 0.625 amperios. Entonces, la potencia es igual al voltaje, que es 120 por 0.625, y eso es igual a 75 vatios. Y la resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente, 120 dividido para 625 amperios, 192 ohmios. Entonces, en los equipos a veces vienen, no son lineales, sino que vienen con una curva. Entonces, el valor lo sacan por el gráfico, según el voltaje que se le aplique. Pero esa resistencia vendría a ser la baja o la alta. Está entre la baja y la alta. Diríamos que está en el rango medio. Para que estén en una resistencia baja, el voltaje tendría que estar, no sé, en 12 voltios. Y para que esté alta, en unos 220. ¿Sí? Entonces, pero eso es porque lo ponen alta y baja porque son los extremos de esa curva característica. Y otra cosa, ¿no? Los equipos no es que están diseñados para una cantidad infinita de voltios. Los equipos vienen diseñados para trabajar en niveles de voltaje de 120, 220 o 440. Es lo que se estila. Hoy en día vemos que muchos equipos electrónicos especialmente vienen en rangos. Este equipo puede trabajar de 90 a 250 voltios. Entonces puede operar en Europa, puede operar en América, casi en cualquier parte del mundo, porque esos son los rangos a nivel mundial en baja tensión.
Ok. En ocasiones se da la potencia y hay que determinar la corriente o el voltaje mediante manipulaciones algebraicas. Entonces, aquí tenemos varias ecuaciones más que se derivan de la misma inicial, ¿no? Aquí hemos dicho, acuérdense que potencia es igual a I cuadrado por R, y aquí puedo despejar I, sacando la raíz cuadrada de P sobre R, mira, en amperios. Lo contrario, yo teniendo esta fórmula, P es igual a voltaje al cuadrado sobre R, voltaje al cuadrado entonces es igual a P por R, entonces el voltaje es igual a la raíz cuadrada de P sobre R. Muchas veces hay errores en la traducción o en la impresión. Esto es una raíz cuadrada, ¿no? Lo que han presentado como un 1 y una rayita. Esto aquí es una raíz cuadrada. Aquí, raíz cuadrada de P sobre R. Veamos. Dice, determine la corriente a través de un resistor de, aquí también hay un error de impresión del libro. Aquí es 5 kiloohmios cuando la potencia disipada por el elemento es de 20 milivatios. Determinen la corriente, por favor. Calcúlenla y me dicen cuánto les salió. Dos miliamperios. ¿Algún otro compañero? Correcto, 2.000 amperios. Veamos. Ok. Ok. Entonces, la corriente va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia, que es 20 por 10 a la menos 3 vatios, sobre 5 por 10 a la 3 ohmios, 4 por 10 a la menos 6, y la raíz cuadrada es 2 por 10 a la menos 3 amperios o 2 miliamperios. Correcto. ¿Preguntas hasta allí? Ingeniero, sé que una duda. En Dime. el ejercicio anterior utilizamos lo que es potencia por la corriente y por el voltaje. Ujú. Ya, pero ahí la corriente no está elevada al cuadrado. Claro, mira, lo que pasa es que la raíz, o sea, la fórmula principal, acuérdense, es I por V, es corriente por voltaje. Pero hay una relación entre la corriente y el voltaje. Aquí es igual la corriente con respecto a la resistencia. La corriente, mejor dicho, en este caso, el voltaje. Entonces, mira, escríbelo ahí. Potencia es igual a corriente por voltaje. Escríbelo y pon voltaje es igual a corriente por resistencia. Ahora, ese voltaje
allí, reemplázalo en la fórmula de arriba y me dices cuánto te queda. ¿Cuánto te queda la fórmula de la potencia si reemplazas el voltaje allí en términos de la corriente por la resistencia? No se te escucha. Perdón, la primera me dijo potencia por la corriente y por el voltaje. No. Potencia es igual a voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Pero Ah, ya, voltaje ya. es igual a corriente por Corriente resistencia. por potencia. Si Ah, tú ya. reemplazas, te va a quedar I cuadrado por R, ¿sí o no? Sí, Ya, sí, ya me doy cuenta. ok. Ya, En cambio, si listo. tú haces lo contrario, reemplazas la corriente, vas a tener otra fórmula. Vas a tener el voltaje al cuadrado sobre R. Sí, Ya. listo, Ok. ingeniero, gracias. Bien. Tenemos otro parámetro importante que es la energía. La energía es lo que nos cobra la empresa eléctrica. Y es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, si es igual a la potencia por el tiempo, es watts segundos o joules, pero normalmente se factura por hora, ¿sí? Entonces, la energía es igual, que es W mayúscula, es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, ahí tenemos las fórmulas. Energía, que es ahora en horas, que es lo que usa la empresa eléctrica. La energía, que es vatio hora, es igual a la potencia en vatios por el tiempo en horas. Y la energía en kilovatios es lo mismo dividido para 1000. Ingeniero, consulta, el tiempo siempre es hora en esta fórmula. Siempre, sí, tienen que llevar a horas. A menos que te diga el problema vatio segundo, pero normalmente vamos a hablar en vatio horas. Entonces, si tienes en segundos, tienes que convertirlo a horas. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía, nos vamos a referir siempre a vatio hora o más generalizado kilovatio hora. Entonces, cuando ustedes escuchan, ahora hace poco hubo una gran conmoción, reclamos, protestas, ¿sobre qué? Sobre el costo de la energía eléctrica, ¿se acuerdan? ¿Cuánto cuesta un kilovatio hora hoy en día? 10 centavos, ¿no? 10 centavos, es correcto. Hoy tenemos una tarifa plana de 10 centavos residencial de nuestras casas. Para la industria son otros valores. Para las plantas de producción hay un valor más digamos, con un descuento adicional porque consume mucho más que una residencia. Entonces ahí hay una estrategia comercial. Podría estar en 7 centavos y en horas especiales hasta 6 centavos. Entonces depende del volumen de la energía. Pero nosotros vamos a hablar del consumo residencial, que es kilovatio hora y está a 10 centavos el kilovatio hora. Bien, ¿qué es esto de aquí? ¿Lo reconocen? Un medidor. Medidor, ¿verdad? ¿Ustedes saben leer el medidor? ¿Alguien que lo sepa leer? No, ingeniero. Ok.
Hay varios tipos de medidores. El que está en este lado es el más común, es un poquito antiguo, que tiene un disco que se mueve por las corrientes parásitas cuando pasa. Y ese disco, a su vez, mueve otros discos, otros engranajes, que son estos de aquí. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bien. De izquierda a derecha, van a ponerle un peso a cada aguja. O sea, un multiplicador. La primera, el multiplicador es 1, la segunda es 10, tercera 100, cuarta 1000 y quinta 10.000. Y eso van a multiplicar por la medición de la aguja. ¿Sí? Por favor, los micrófonos. Tengan cuidado con los micrófonos. Ok, entonces, ¿qué dice este consumo? Dice 1 por 0, 0. Y escriben 0. Acá vamos escribiendo. Vamos a hacer texto mejor. Aquí. Ok. Vamos a escribir 0. ¿Sí? Porque 1 por 0 es 0. Viene el de acá. 10 por 6 es 60. Entonces viene 60 más. Luego viene 1000 por 5. Entonces viene 5000 más. Y por último, aquí me salté. Miren, es 10 por 6 y aquí es me faltó 100 por 300. 3. Sí, más 300 más. Y el último es 1000 por 0, que es 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si suman eso, va a darle el consumo en kilovatios. El consumo en kilovatios, y eso es 5.360 5.360. kilovatios. Sí, 5.360. Ese consumo en realidad es kilovatio hora. Eso da directamente el consumo kilovatio hora. Eso es lo que se está consumiendo en este momento. Esa es la lectura. Ustedes pueden ir a leer. O en estos de aquí que son más modernos, se lee directamente los dígitos. Aquí se puede leer el consumo. Entonces apunten ese número, por favor. Y ya de ahí eso se multiplica por lo que vale el kilovatio hora. No, hay O te falta. da falta. Porque tú lees en este momento. Tienes que ver qué hubo hace un mes. ¿Cuál fue la lectura hace un mes? Y tienes que sacar la diferencia y ahí puedes multiplicar por el kilovatio hora. Entonces, veamos. Dice, ahí está. Quiero borrar esto de aquí. Dice, con las posiciones de la aguja de la figura, calcula el consumo por concepto de energía eléctrica si la lectura previa, o sea, hace un mes, fue de 4.650 kilovatios hora. Y el costo promedio es de 11 centavos. Póngale, sí, 11 centavos. Era lo que estaba antes. Vamos a trabajar con 11 centavos para este problema. Entonces, con la lectura actual que está marcando el medidor, restamos la que tomamos hace un mes, hace una semana, hace un año. Habría que ver cuál es el tiempo que se está tomando para estimar bien. Pero yo simplemente hago una diferencia entre lo que tomé en el tiempo 1 y lo que tomé en el tiempo 2. En este caso da 710 kilovatios horas. Eso recién yo lo multiplico por el costo, por 11 centavos,
y tengo un valor de 78,10 dólares. ¿Sí? Entonces ustedes pueden controlar su consumo midiendo las fechas de consumo. Lo pueden ser los 20. Tomen la medición, tomen al otro 20 y esperen la planilla para ver si coinciden esos números. Hay unos medidores que ya son inteligentes, que mandan la información vía celular. Hay otros que son manuales, tienen que ir a tomar lectura los señores en la empresa eléctrica. ¿Cuándo Ok, toman los cortes, ingeniero? Los 20. los 20, sí. Ingeniero, una consulta. Aparte de esos valores, en las planillas, ¿también cobran adicional algo más o no? Sí, por supuesto, pero eso ya depende de cada municipio. Ahí te cobran el valor de una tasa de los bomberos, te cobraban la recolección de la basura, Alumbrado público también eh, cobra. cobran el alumbrado público, un porcentaje. Entonces eso solamente es el consumo, que es lo que nos interesa. ¿Cuánto te cobren de más? Depende de cada municipio, de cada ciudad donde estés. En el caso de Guayaquil hay varios eh, ítems más que te cobran, debes ver. Pero lo más importante y el más importante, el más grueso, el que más cuesta es el consumo. Veamos, dice, ¿cuánta energía en kilowatts horas se requiere para encender un foco de 60 vatios continuamente durante un año, 365 días? A ver, hagan ese ejercicio. La energía, que es igual a potencia por tiempo. Entonces tienen que multiplicar las horas, la potencia por las horas. Ingeniero, sale 525.600 watts hora. ¿Alguien que coincide ese valor? ¿Qué ingeniero sale ese valor? Sí, 525. sale lo mismo, ingeniero. Ok, ahí está. Entonces la potencia la multiplican por 24 horas por día, 365, lo dividen para 1000. O sea, 525,60 kilovatios horas. Acuérdense que les piden kilovatios horas, ¿no? Tienen que dividirlo para 1000. ¿Cuánto tiempo puede estar encendida una TV de plasma de 340 vatios antes que consuma más de 4 kilovatios horas de energía? Acuérdense que energía es igual a potencia por tiempo. Tienen la energía, tienen la potencia. Ahí pueden despejar el tiempo. $85. ¿Algún otro compañero? Sí, ingeniero, 85 horas. Sí, 85. Ok. 25, ingeniero. 35.
11.76. ¿Qué pasó? Eso no da lo que me dijeron. A mí sí me salió ese resultado, sí me salió. Ya. ¿Cuánto me habían dicho que salía? 85. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el error? Que cogieron al revés los números. Los watts lo pusieron arriba y kilowatts por hora abajo. Un error de despeje. Ok. Ingeniero, me recuerda por qué lo multiplico por 1000. Porque estamos hablando de kilovatios horas, kilo. Entonces hay que hacer esa conversión con kilos, porque normalmente es vatios, potencia por tiempo. Pero como el problema o sea, se requiere saber en kilovatios, es siempre por 1000. Miren, yo he subido un taller, ya tenemos un ratito, he subido un taller, ya estamos por terminar esta sección. Necesito que trabajen en el taller a partir de las 8. Yo voy a tener una reunión con la universidad de 8 a 9. A las 9 nos conectamos nuevamente para revisar el taller que hayan subido. Es por grupo. Vamos a seguir. Ingeniero, una pregunta. O sea, ¿va a dejar ahora un taller para el tiempo que usted va a estar en reunión? Sí, por 1 hora. Ah, ya listo. Sí, el taller Ingeniero, es... ¿lo El sube taller... uno? ¿Cómo? ¿Solamente lo sube uno o Solo uno. Ya les voy a explicar bien. Miren. Este es un ejemplo de cómo va a ser el taller. Ya. Dice, ¿cuál es el costo total de utilizar todos los aparatos a 11 centavos? El taller es de 10 centavos, ya está subido, tienen que ver. Un tostador, 6 focos, una lavadora, una secadora, una computadora y ahí está el bateaje. Entonces, esto de aquí, dicen durante 30 minutos, durante 4 horas, 45 minutos, 20 minutos y 6 horas. Entonces, sacan la energía, que es igual a la tostador sería 1200 vatios por media hora, más 6 focos de 50 vatios por 4 horas, más 500 vatios por 3/4 de hora, etcétera, etcétera, etcétera. Es la potencia por el tiempo y va sumando. La energía y la potencia son valores escalares, no son vectoriales, por lo que yo puedo sumar directamente. No tengo que hacer proyecciones, no tengo que hacer, digamos, sumas factoriales ni vectoriales. Son simples números que los puedo sumar y restar sin ningún problema. No hay ángulos allí. Entonces, cuando yo decido, según la operación de cada equipo, pongo el número de horas y se multiplica por el número de meses si quiero saber por mes. Por ejemplo, los focos no van a funcionar aquí en Guayaquil durante 12 horas porque vamos a tener claridad. Entonces solamente son el tiempo de la noche que las personas necesitan la luz. Entonces va a ser un debate entre ustedes, armar, esto es una tabla, armar una casa modelo, ¿sí? Van a hacer un plano, no hagan algo complicado, un plano de mano alzada y van a ir colocando una casa nueva, la casa que ustedes quisieran comprar o un proyecto de casa. Van a dibujar y van a decir
Esta casa va a tener un televisor aquí, en la planta alta, planta baja, va a tener tantos focos, va a tener un aire acondicionado, pero todo me lo sacan de esta tabla de aquí, que la estoy presentando, ¿sí? Van sacando, ahí en la cocina va a haber un tostador, etc. Hacen una tabla, ¿sí? Y de allí ponen el consumo o el tiempo que estiman se va a encender las horas en un día, horas diarias. Y eso lo multiplican por 30. Ojo, no todos 24 horas. Por ejemplo, ¿qué equipo está encendido 24 horas? El refrigerador. Correcto, el Arriba. refrigerador, así es. Entonces, un horno microondas, eso no está encendido, esos son segundos, 30, 40 segundos diarios, no sé, de acuerdo al número A de... veces minutos, unos 5 o 10 minutos. Sí, entonces, ese es el debate que van a tener y tienen solamente,